Si usted que me está mirando piensa que es coincidencia, pues claro que esto no es coincidencia. Hay cosas que todavía no podemos explicar, que todavía no podemos entender, pero que la información está ahí. Ellos ya están aquí y nos conocen muy bien. Saben perfectamente qué es lo que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos. Ese es el Yohanan, el que siempre está haciendo algo, el que está redactando, o el que está editando, el que está entrevistando, o el que está viajando. Conversar con alguien que no sea de este planeta. Cuando yo entrevistaba a los contactados, yo era muy fuerte la entrevista. Bueno, es que no era entrevista, era interrogatorio. La señora empieza a llorar y me dice que tenía un mensaje para mí. ¿Cuál es, tú crees que es el común denominador del contacto? O sea, de esos mensajes, ¿por qué nos buscan? ¿Por qué nos contactan? Mira, lo que yo he encontrado son 4 palabras claves: unión, paz, amor y autoconocimiento. ¿Realmente fueron extraterrestres los que le dijeron que venía ese gran movimiento para la zona central de México? Pues no lo sé. Hola a todos, bienvenidos a un programa más de ¿Quién eres? Te recuerdo, mi nombre es Abraham Sánchez y también te recuerdo, si te gusta nuestro contenido, dale like, comenta y suscríbete porque nos apoyas a llegar a más personas. Como te diste cuenta, hoy no estamos en nuestro estudio porque estamos en Insolita Labs, porque vamos a estar hablando con Yohanan Díaz, quien es periodista, investigador, principalmente del fenómeno extraterrestre. ¿Cómo estás, Yohanan? Un gusto. Gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos mira en estos instantes. Muchas gracias por prestarnos el espacio. No, hombre, gracias a ti por estar acá con nosotros. Oye, si mañana pudieras tener evidencia de algo en específico de lo que investigas, ¿cuál sería la primera respuesta que te gustaría tener? Desde luego que me gustaría, y yo creo que sería el confirmar que el trabajo que he venido realizando ya desde hace 10 años sobre el tema del contactismo, de los encuentros y de los secuestros por extraterrestres es real, es auténtico. Es decir, que pudiera conversar con alguien que no sea de este planeta. Okay. Con alguien que asegure que viene de algún otro lugar del universo, eso sería alucinante. Eso me gustaría. ¿Hay algo que te gustaría preguntarle? Es que tenías identificado, esta sería la primera cosa que le preguntaría a ese ser. No lo sé, mira, quizá les preguntaría desde hace cuánto están aquí y si ellos se han influido realmente en el desarrollo de la humanidad. Creo que esa sería la pregunta. No sé, hay mucha gente que le preguntaría de Dios, de Jesucristo, cómo se reproduce. No sé, a mí me llama la atención esa parte, desde hace cuánto y si realmente ellos han estado involucrados en todo el proceso de la humanidad, ¿no? Okay. Creo que sería por ahí. ¿Tú crees que ha sido así? Sí, me queda súper claro que sí. Me queda súper claro que ellos ya están aquí. De eso no tengo la menor duda. Que a lo mejor son muy parecidos a ti, a mí, a la gente que nos mira, pero ellos ya andan acá con nosotros. Eso, de eso no tengo duda. Okay. Oye, ¿quién eras tú antes de creer que hay algo más? ¿Quién era Yohanan antes de estar convencido de esto que me platicas? Mira, soy una persona que desde niño le ha gustado el tema de los ovnis y los extraterrestres. Una persona que ha leído mucho. Actualmente tengo una biblioteca como de 3,300 libros especializada sobre el tema de los ovnis, contactados, la teoría de los antiguos astronautas, especializada sobre este tema. Y mira que te puedo decir que me gusta mucho leer, me gusta mucho viajar, que afortunadamente tengo la oportunidad al año de hacer muchos viajes a varias partes del mundo, ir detrás de esos testimonios, de esos casos que siempre nos llaman la atención, que tienen que ver con el asunto del contacto, del encuentro, del secuestro. Y también el entender que antes de que me abocara al 100% de esto, era una persona que me interesaba mucho todo lo que tenía que ver con la ciencia. No al 100%, pero sí me gustaba estar enterado de lo más adelantado, pero todo lo que estuviera enfocado a la astronomía, a la astrofísica, desde luego con cosas que yo entendiera, porque no son temas así tan sencillos. Claro, ok. ¿Hubo alguna experiencia que te obligó a admitir que eso que estabas atestiguando o escuchando de alguien más no era normal? Sí, mira, a mí me ocurrió una experiencia en el 2014, en noviembre del 2014. Antes del 2014 o hasta el 2014, cuando yo entrevistaba a los contactados,
yo era muy fuerte la entrevista. Bueno, es que no era entrevista, era interrogatorio. Okay. Yo en algún momento quería descifrar en dónde estaba el engaño de esa persona, en dónde estaban haciendo esa manipulación. Y de repente, bueno, pues me doy cuenta que este tipo de cosas comenzaron a ver, es que no sé ni cómo decírtelo, a ver, porque a lo mejor mucha gente que nos mira en estos momentos dice, no, ya enloqueció. Te digo, eran interrogatorios, no era otra cosa, y la gente se quedaba ahí porque había vivido una experiencia, porque realmente tenía algo que contar. Claro. Pero después de noviembre de 2014 comenzaron a cambiar las cosas. ¿Qué sucedió? En un viaje que hago a Lima, Perú, que me invitaron a dar una serie de conferencias a aquella ciudad al sur del continente americano, bueno, pues palabras más, palabras menos, llega en una de esas ocasiones, o en uno de esos días que estuve allá, un joven y me dice, oye, tengo un mensaje para ti. Y me empieza a decir que una noche antes se había aparecido una luz muy intensa y que había una silueta de un hombre en el marco de la puerta. Era tan fuerte la luz de atrás que no le permitía ver cómo era el rostro ni cómo estaba vestido porque había mucha sombra. Y que le había dado un mensaje para mí. El mensaje era de que le hablaba de mi vida personal y le daba soluciones para lo que yo estaba atravesando en ese momento. Le hablaba de mi vida profesional y le decía qué era lo que tenía que hacer para lo que yo estaba viviendo también en esos instantes. A mí me llamó mucho la atención porque eran cosas muy puntuales, cosas muy mías, muy cosas que dije, a ver, esto no es normal. Esto no es así de que llegue cualquier persona y me cuente mi vida. O sea, claro. Y aparte tampoco, ni lo conocía y tampoco soy de los que andan contándole su vida privada a todo el mundo. No sé, eso me llamó mucho la atención. Ya lo dejé pasar, dije, bueno, está bien. Pero no hice caso. Luego regreso a México y salgo a los pocos días para La Paz, Bolivia. Allá fui a dar 3 conferencias y en el proceso que es de promoción, radio, televisión, periódicos, precisamente para promocionar las conferencias, en una de los programas de radio más escuchados por la mañana en Bolivia, llama una señora y dice, yo quiero saludar al mexicanito. Y la conductora le dice, pues véngase a la estación. A mí se me hizo muy raro porque en México tú sabes que pues están los de seguridad y no es así tan sencillo de que, voy a pasar. No. Pero allá sí, en aquellos momentos. Y bueno, pues yo salgo de la entrevista, la señora me saluda, veo que saluda a todo el mundo. Dije, bueno, pues seguramente debe ser de parte del equipo. Sí, de la coordinación del evento. Nos subimos ya a la camioneta, al transporte que me estaba llevando a varias partes, y de repente, bueno, pues la señora empieza a llorar y me dice que tenía un mensaje para mí. Era la segunda parte del mensaje que me dieron a mí en Lima. Me hablaban nuevamente de mi vida personal, me hablaban de mi vida profesional, me decían, y el mensaje ya juntando los dos era, no tengas miedo, nosotros vamos a estar siempre apoyándote en todo momento a ti. Y hazlo, ¿y qué más era? No, creo que ese era el centro del mensaje. Me dejó pensando, sí, pero pues yo seguí mi vida común y corriente. Okay. Se me olvidó. Eso fue en 2014. 2 años después, en un evento saliendo de la zona arqueológica de Teotihuacán, se me acerca una persona con las que habíamos hecho una serie de actividades allí en Teotihuacán, y me dice, oye, tengo un mensaje para ti, pero no le entiendo. Yo te lo doy porque me dijeron que te lo tengo que dar a ti ya, que es urgente. Dije, bueno, a ver, no has hecho caso, tienes miedo, no debes de tener miedo, lo que te dieron en ese momento solucionó algo de tu vida, entonces no has hecho caso a lo que te hemos dicho. Y nuevamente reiteraron, no tengas miedo, nosotros estamos con... O sea, las mismas palabras que yo escuché en Lima y en Bolivia, me las estaba diciendo esta persona que no sabía. Yo hasta esa fecha no había hablado del mensaje, no lo había hecho público.
Y ahí fue cuando dije, ay, creo que sí hay algo aquí. Después de que ya a mí se me había olvidado los incidentes de Lima y de La Paz, llega una persona a Teotihuacán y me confirma lo que me habían dicho. Y ahí fue cuando entendí que tenía que darle seguimiento para explicar por qué, si son seres no humanos, ¿por qué no llegaron conmigo directamente y me dijeron, Johanan, tenemos este mensaje? ¿Por qué no lo hicieron así? No lo sé. Lo desconozco por completo por qué no lo hicieron. Pero lo que sí me llama mucho la atención es esta parte donde, ¿cómo sabían tanto? O sea, detalles muy, muy personales. ¿Cómo sabían cuestiones que yo pretendía hacer en mi vida profesional y que por X circunstancia pues no podía hacerlas? Y con lo que ellos me dijeron fue así como que dije, creo que aquí hay un nicho de investigación. Creo que aquí tengo que darle seguimiento para explicar por qué ellos no se presentaron y si realmente eso fueron extraterrestres. Te estoy hablando esto, 2014, llegan los 2 primeros mensajes. La confirmación, como yo le llamo, es en julio del 2016. Y a partir del 1 de agosto del 2016, yo renuncio al programa de Tercer Milenio de Jaime Maussan. Yo ya llevaba trabajando con él 13 años. Y bueno, pues yo le aposté al 100% a las redes sociales de Johanan Díaz y me aboqué a investigar el tema del contactismo. Ahí fue cuando dije, voy detrás de toda la información, voy detrás de todo lo que implica estos temas. Y en una primera etapa fue muy complicado, muy complicado. Fui discriminado por la misma comunidad ovni de toda Latinoamérica. Me decían que yo ya había perdido la brújula o el sentido de la investigación, que no era nada serio, que yo ya había enloquecido, que estaba arruinando mi carrera periodística. A mí me valió, porque de toda esa gente que me criticaba yo no recibía ningún beneficio. Dije, ¿y eso qué? El que está en problemas soy yo, no ustedes. Y seguí, entrevisté a mucha gente. A la fecha debo de tener unas 13,500 entrevistas de gente que asegura vivir experiencias de contacto, de encuentro, de secuestro, de España, de Portugal y de toda América. De toda América. Tengo entrevistas de toda esa gente y es alucinante cuando volteo hacia atrás y me doy cuenta que ayudé y que quizá por eso me mandaron esos mensajes y me aboqué a lo que me tenía que abocar a todo este tema, porque ayudé a que se dejara de discriminar a toda esa gente que levantaba la mano y quería dar su testimonio de lo que estaba viviendo y que nadie lo escuchaba. En el 2016 éramos 2 canales de YouTube en toda Latinoamérica que abordábamos el tema del contacto. Lamentablemente uno de ellos ya no está, ese canal desapareció, pero sigue el mío. Y creo que el principal motor y para lo que quizá esos seres me mandaron esos mensajes era para ayudar a crear conciencia de la importancia de esas personas que están recibiendo constantemente mensajes. Y que afortunadamente con ese trabajo ayudé a que se dejara de discriminar, dejé de que los dejaran de hacerles bullying. Ayudé para que la gente entendiera que esto es real, que esto es auténtico. ¿Qué es lo que sucede? Ya dependerá de cada testigo. ¿Cómo cambió tu forma de abordar a las personas? Porque fue distinto. Me decías antes, era un interrogatorio, ¿no? No, todo fue porque los dejaba hablar. La gente cuando me busca quiere desahogarse, quiere encontrar en alguien que lo escuche, alguien que le cuestione, que le saque más información de esas experiencias que ha vivido o la experiencia que está viviendo. Y la quiere contar. Es como cuando tú tienes un problema y no sabes qué hacer y cuando se lo cuentas a alguien, estás liberado, te sientes súper chido. Es exactamente lo mismo que pasa. Mucha de la gente que a mí me contactó, porque mira, a mí me decían, tú vas por la calle, le pegas a una piedra y salen volando 2, 3 contactados. Y pues era así realmente. Pero no es porque yo saliera a buscarlos. Me llegaban a través de las redes sociales. Bueno, me siguen llegando una cantidad impresionante de gente a través de las redes sociales que me decían, oye, mira, yo vivo esta experiencia. Está muy interesante. ¿Por qué no te vienes acá a entrevista? Y muchos de esos se hicieron virales. Y muchos de esos ahora son los que dan conferencias por todo el mundo. Y dices, qué chido que puse mi granito de arena para que se viera esa sinergia y que la gente los escuchara, valorara la información y que a su vez otras personas también se vean reflejados en esas personas que levantaron la mano, hablaron y que ahora
son miles de personas que que les ponen atención. ¿Cuál es, tú crees que es el común denominador del contacto? O sea, de esos mensajes, ¿por qué nos buscan? ¿Por qué nos contactan? Mira, lo que yo he encontrado son 4 palabras claves: unión, paz, amor y autoconocimiento. Okay. 4 palabras. Yo lo he encontrado en esas más de 13,000 entrevistas. Es una constante. Pero si tú te das cuenta de los mensajes que nos dieron desde siglos atrás, y si nos remitimos también a la parte de las diversas religiones en todo el mundo, son las palabras claves también de ellos. Paz, unión, amor y autoconocimiento. Es eso. Pero llegamos al 2026 y nos damos cuenta que pues no toda la gente ha puesto atención a esos mensajes. Hay muchas religiones y todos están contra todas. Incluso se han hecho guerras en nombre de la religión. Pero llegamos a estos tiempos modernos y nos damos cuenta que las palabras siguen ahí. Es decir, que el ser humano no ha entendido y que quizá lo que ahora nosotros interpretamos como extraterrestres, es muy posible que en la antigüedad ellos hayan sido los mismos individuos que mandaron esta información. Seguramente, y me queda súper claro esa parte. Okay. ¿Hay alguna experiencia que hayas tenido que no has contado de cierta manera porque no tienes una explicación? Mira, son muchas. Cuando a mí me dan mensajes, no para mí. A mí nada más me mandaron esos 3 mensajes y no ha habido ninguna interacción con ellos. No más. Y no entiendo por qué. Que ojalá y un día espero que se pueda dar. Y yo espero que sea. Yo espero. Y bueno, pues hay mensajes que han mandado hablándome acerca de los terremotos. Vaticinaron el terremoto del 19 de septiembre de 1985. El 19 de septiembre del 2017, 19 de septiembre del 2022. Los que a mí me toca investigar es el del 2017 y 2022. 2 personas contactadas con extraterrestres, una de Saltillo, Coahuila, y otra de Monterrey, Nuevo León. Se ponen en contacto conmigo y me dicen que seres extraterrestres les estaban diciendo que algo muy fuerte y un gran movimiento llegaría para la zona central de la República Mexicana. Y bueno, pues yo no lo creí, pero abrí una carpeta de investigación. Empecé a entrevistarlas, me reuní con ellas, cada quien por su lado. Comencé a darle seguimiento a través de redes sociales para ver qué publicaban, con quién se reunían, qué tipo de información manejaban, todo ese rollo. No encontré nada raro, no encontré ninguna anomalía. Pero lo que sí encontré fue que el 19 de septiembre del 2017 se produjo lo que ellas me anunciaron 3 meses antes. ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo? ¿Realmente fueron extraterrestres los que le dijeron que venía ese gran movimiento para la zona central de México? Pues no lo sé. Y es ahí donde yo no puedo darle una explicación si realmente son extraterrestres, seres que vienen del futuro, si son seres intraterrestres, seres que vienen de otras dimensiones. No lo sé. No puedo darle una explicación. Luego, en el 2022, en el mes de febrero, una persona de Mexicali, en Baja California, se pone en contacto conmigo, me dice que ella es contactada y que los extraterrestres le habían dicho que el 19 de septiembre llegaría un nuevo terremoto para la zona central de México de una magnitud de 8.2. Ya dije, ya paré, ¿no? El contexto, ¿cuál fue el contexto? Que días antes de que se produjera el terremoto del 19 de septiembre del 2017, un servidor fui apaleado en las redes sociales, pero tremendo. Me dedicaron programas de televisión, de radio, en periódicos, me criticaban, me decía que estaba loco, que yo incitaba, que yo era un peligro para las redes sociales porque incitaba a la gente a creer cosas que no iban a suceder antes de que llegara el terremoto. Cuando llega el terremoto, todo el mundo me buscaba para entrevista. Porque decían, ¿quién te dio la información? Tú eres vidente, ¿verdad? Tú puedes hacer... No, cálmense, espérense, no. A mí me pasaron la información, le di seguimiento, la publiqué y fue que llegó el terremoto. Pero
Yo no por mí, o sea, no porque yo lo haya publicado quiere decir que el terremoto se dio. Y mucha gente me acusaba de eso. Y muchos youtubers me decían, no, es que por tu culpa, porque tú le infundes miedo a la gente y el miedo genera, o sea, pues, daban una explicación más loca que incluso lo que decían los extraterrestres. Okay. Yo decía, no, ese era el contexto. Entonces, cuando llega el 19 de septiembre y vuelvo a anunciar, no, pues imagínate. Pero entre el 2017 y 2022 sucedió algo muy fuerte, pero no en México, en Perú. A mí me contactó, no recuerdo qué municipio de Perú ni en qué región, surge una niña que estaba dando profecías y fue viral en todo el planeta. Y la mamá se pone en contacto conmigo y me dice, oiga, pues mi hija está hablando y está dando profecías y esto y aquello. Y yo dije, wow, alucinante. Todo lo que había dicho se había cumplido. Y venía un gran terremoto para Perú. Entonces ahí le empecé a dar seguimiento. La niña se presentaba en un programa de radio de su pueblo. Y bueno, pues era desde donde ella era como la voz de esas otras realidades, porque realmente nunca supe quién era quien le daba la información. Entonces empezaron las críticas muy fuertes de mucha gente de Perú que me decían que yo ya que había entrenado a una jovencita y que le había pagado no sé cuántos miles de dólares a la mamá para que inventaran una historia de que iba a ocurrir algo. Yo dije, pero pues si la mamá se puso en contacto conmigo, o sea, yo no tengo nada que ver. ¿Y qué sucede? Lo que dijo la muchacha. Entonces, ¿recuerdas qué fue? Sí, fue un sismo. Un sismo fuerte. O sea, que afortunadamente no pasó a mayores, pero fue un sismo. Pero toda la gente se espantó porque era el día, la hora que la niña había dicho. Perú, Chile, bueno, los países que estamos en el Pacífico, todos los días, en todo momento está temblando. Sí. Pero ahí la diferencia es que lo decía una menor de edad, de 7, 8 años, que dijo el día, dijo la hora y dijo lo que iba a ocurrir y sucedió. Entonces armó todo un rollo. Y me acusaban otra vez. Bueno, ese es el contexto a lo que voy del 2022. Cuando yo lanzo en el 2022, entonces, que venía otro terremoto, el 19 de septiembre, magnitud 8.2 y todo, no, pues no me la acababa. Otra vez, ¿no? El culpable, si se llega a producir es por tu culpa, el gobierno te tiene que meter a la cárcel. Y yo decía, espérense, pues ahí está el testimonio de la señora. Sí. ¿Yo qué? Llega 19 de septiembre y se produce nuevamente el terremoto en la zona central de la República Mexicana. ¿Cómo sabían ellos? ¿Cómo sabía la señora? Me dio la magnitud, me dijo el día, me dio todos los elementos. Desde el mes de febrero, es decir, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Me lo dio 8 meses antes. Sí. Entonces, no puedo explicar yo eso. Lo que yo considero es de que el ser humano tiene la capacidad de conectarse a una mente maestra, descargar la información y esa información poder manejarla de alguna manera que nos enteramos de lo que viene a futuro. ¿Quién es esa mente maestra? Lo que tú quieras. Sí. Puede ser Dios, puede ser quien tú quieras, pero ahí está concentrada en alguna parte esa información que en momentos nos podemos conectar con nuestra mente, la descargamos o a través de sueños o de repente nos llega un flashazo y ahí está la información. Está contenida. ¿Cómo le podemos hacer para bajarla? Pues es la gran incógnita, ¿no? Claro. Mira, y a lo mejor esto puede resultar como que, mera coincidencia. Esto no es mera coincidencia. Que 3 terremotos se produzcan en la misma fecha, 19 de septiembre del 85, 19 de septiembre del 2017, 19 de septiembre del 2022. Si usted que me está mirando piensa que es coincidencia, pues claro que esto no es coincidencia. Hay algo. Y mira que lo que yo quedé súper sorprendido después cuando comencé a investigar a ver si había un contexto histórico de este tipo de información, y encontré que a principios de la década de los 80, a una reconocida contactada con extraterrestres en México que se llamaba Marla, ella decía que los maestros extraterrestres andaban entre nosotros. Iban a su centro que ella abrió y daban cursos gratuitos a la gente que quisiera acercarse a ese conocimiento. Y los maestros le dijeron, tienen que irse todos
tienen que salir de la Ciudad de México, se tienen que ir a otro lugar porque va a llegar un terremoto que va a cambiar la vida de todos los que habitan aquí. Okay. Ella corrió la voz, muchos hicieron caso, muchos no. Ella se fue a Guadalajara y llega el 85 y se produce el gran terremoto que hay un México antes y un México después del terremoto del 19 de septiembre del 85. Eso fue en México. Luego en Perú, en la década de los 70, en la localidad de Huaraz, se produjo un terremoto y los extraterrestres avisaron con mucho tiempo de anticipación. El contactado fue con el gobierno, les dijo, oigan, pues me acaban de decir que los extraterrestres, que viene un terremoto y mucha gente va a fallecer. No le hicieron caso, le dijeron, váyase a su casa porque si usted anda por la calle contando ese, lo vamos a meter a la cárcel. Okay. Pues el señor se fue. Se produce el terremoto, en ese pueblo estaba rodeado de altas montañas, el sismo provoca que se deslave y quedó sepultado el pueblo. Se asegura que fueron más de 80,000 personas que lamentablemente fallecieron ahí. Pero fue vaticinado por los extraterrestres. Guatemala, igual en la década de los 70, los extraterrestres le avisaron a un contactado de que venía un gran terremoto y que iba a fallecer mucha gente. Pues él no tenía quien avisarle ni nada, se guardó la información, lo compartió con la gente que estaba a su alrededor y el terremoto llegó. Más de 50,000 personas lamentablemente fallecieron. Y fue lo que obligó al gobierno de Guatemala a cambiar Guatemala capital hacia otro lugar por todo lo que había ocurrido en ese terremoto. Y así te puedo ir contando 2, 3 casos más que he encontrado. Pero creo que esto es importante porque el ser humano, como a lo largo de la historia, siempre hemos discriminado a esos quienes tienen esos contactos con esas otras realidades. No entendemos o nos da miedo a entender que hay alguien que tiene la información y que realmente puede producir algo, pero quizás si lo estudiamos, si lo analizamos y comenzamos a dar o buscar esos visos de veracidad, como se le nombra, visos de veracidad, podremos entender que esto es real y que podríamos entonces quizás salvar a miles de personas. Pero me queda claro que nos falta mucho para llegar a eso, pero ahí está la casuística, ahí está. ¿Cómo fue para ti ese proceso de empezar a estar abierto a la información? Porque me decías, yo al principio estaba buscando dónde me están mintiendo para... Claro. ¿no? Y sobre todo porque muy probablemente nos está viendo mucha gente de tu audiencia, pero también está de mi audiencia, muy probablemente algunos de ellos están... Sí, como ¿y eso qué? ¿Esto ¿no? qué? ¿No? ¿Por claro. qué no salimos de sí. un poco del contexto en el que normalmente nos movemos, ¿no? Mira, yo realmente creo que con toda esta información que yo he encontrado, al momento que me aboco al 100% de esta investigación y estudio, jamás pensé encontrar todo esto que he encontrado, porque no estaba documentado, no estaba. Lo más que se sabía de contactados de Estados Unidos que habían recibido los mapas del fin del mundo, donde los continentes son completamente distintos en un futuro inmediato, pero para de contar. Pero cuando yo comienzo a documentar, a publicar, a dar a conocer todo lo que implicaban las profecías de los extraterrestres, pues la gente se quedó sorprendida. Y ahora la gente, si yo pongo mañana va a haber, la gente va a estar así de mis redes sociales. ¿Por qué? Porque saben que siempre que anuncio algo, por eso ahora soy muy precavido. Por eso ahora ya no es así tan sencillo. Creo que el tiempo y la experiencia de estos casos que he difundido, que en una primera instancia realmente yo no sabía lo que implicaba esto, pero conforme ha pasado el tiempo y vas madurando, te das cuenta que hay que tener mucha responsabilidad, claro, con una fecha, con un lugar, con un qué, y ya ahora soy como que busco más información, más elementos, y eso que te digo, esos visos de veracidad para entender que esto puede ser real. Pero en una primera instancia yo no pensaba que iba a obtener tanta información y que iba a encontrar lo que he encontrado. No, y mi objetivo no era ese. Mi objetivo es encontrar por qué ellos no se comunicaron conmigo en el 2014. Y de ahí se desprende una cantidad impresionante de cosas, de hechos, de predicciones, profecías y de información que poco a poco se han ido cumpliendo. Mira, claro, ahorita recuerdo de un caso. Las hermanas Canela de Guanajuato
son dos hermanas que son enfermeras, se comunican conmigo en todo ese proceso de que yo estaba en todos lados, estaba en la polémica, mis videos eran virales, y se ponen en contacto y me dicen, Johanan, tal fecha, tal hora, pero no recuerdo la fecha, pero era a las 9 o 10 de la mañana cuando se iba a producir el terremoto. Y yo dije, ya paren, o sea, era una psicosis realmente. Todo el mundo me hablaba, todo el mundo me mandaba, y que va a haber terremoto y eso, pero la mayor parte no sucedió. El 99.8% no sucedió de todo eso que me mandaban. Y con estas hermanas sucede que llega esa mañana, te digo, no recuerdo la fecha, no sucedió lo que habían dicho los extraterrestres, un nuevo terremoto para la zona central de México. Lo que sí sucedió fue un enjambre de microsismos. Es decir, que desde las 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana, que ellas habían vaticinado eso, hasta las 8 de la noche de ese mismo día, estamos hablando prácticamente 11 horas que la Ciudad de México no dejó de moverse, que obligó en esos momentos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, junto con los especialistas de la UNAM, dar una conferencia de prensa a todo el mundo, porque las cosas estaban mal. Le echaron la culpa, algunos hablaban que era por la construcción del metro, otros porque ya estábamos extrayendo mucha agua, en fin, muchas cosas se decían. Y en ese momento, bueno, pues se dijo, hey, son microsismos, no entendemos, pero bueno, ya sabemos ahora que hay una nueva falla por allá por Mixcoac, la posible aparición de un nuevo volcán hacia el sur de la Ciudad de México, o sea, como que todo coincidió en ese instante. Mi pregunta es, ¿cómo sabían las hermanas Canelas que iba a suceder eso? En la noche hablo con ellas y les digo, ¿qué pasó? Pues la gente está como decepcionada porque no llegó el terremoto. Me dice, Johanan, nos dijeron los extraterrestres que nos ayudaron para que no llegara de golpe nuevamente un terremoto y que comenzaron a liberar la energía poco a poco a lo largo de todo el día. ¿Cómo sabían el día? ¿Cómo sabían la hora? No son meras coincidencias. Si te lo están diciendo con muchos meses de antelación, es porque realmente hay algo ahí. Pero te digo, nos hace falta entender, nos hace falta estudiar, nos hace falta sobre todo escuchar a la gente que maneja esas informaciones. ¿Qué le dirías a la gente que nos está escuchando y que justamente te escucha y dice, uy, no sé si que hay que estar al pendiente? Los testimonios están ahí, los videos están en mi canal de YouTube, ahí están todos, ahí pueden darle seguimiento, busquen Johanan Díaz Terremotos y les van a salir una cantidad impresionante de notas, videos, de todo lo que se dijo, de todo lo que me dijeron en ese momento, y que yo no es de que yo esté echando, o sea, como de mal agüero, que no, es la información que mandaron esas entidades, que le di seguimiento, que las divulgué y que llegó. Ahí está. Yo no he inventado nada. Porque para mí sería muy fácil, tal día, tal hora va a suceder tal cosa. ¿Pero para qué? ¿Qué gano yo con eso? Nada. Sí. Nada, pero te digo que ya con los años, con el tiempo, realmente llega un proceso de maduración, llega un proceso de responsabilidad al momento de dar a conocer todas estas cosas, ¿no? Hay casos que no he dado a conocer porque son de menor intensidad y han ocurrido. Muchos. O sea, si yo tengo 13,000, más de 13, vamos a cerrarlo en 13,000 entrevistas. De esas 13,000 entrevistas, el 0.2% es gente que tiene esto. Que puede realmente vaticinar lo que puede venir a partir de la información que le dan los extraterrestres. Estamos hablando de 1 o 2 casos. Para de contar, no hay más. No es así de que, yo soy contactado y mañana va a ocurrir esto. No, porque sí los he tenido, los he entrevistado, los he conocido y no pasa absolutamente nada. Porque es gente que a partir de todo lo que ocurrió, de todo lo que se vivió, dijeron, pues mira, de aquí me agarro para hacerme viral, para que la gente me siga, para dar conferencias, para hacer esto. Y dices, no, espérate, no. Después en todo este proceso, o después de todo este proceso, mucha gente me contactaba y me decía, ¿cuánto me cobras por entrevista? Y yo le decía, no, pues yo no cobro. Entonces entrevístame. A ver, espérate, ¿pero qué traes o qué? Es que yo contacto con los extraterrestres y me dijeron que va a haber un tsunami en tal lugar y dejen nada, calma. Otros me decían, es que se va a caer la luna. Pues qué bueno, ¿no? Cuando se caiga, hacemos la entrevista.
Pero sí, o sea, se volvió como, no sé, para mucha gente vieron la gran oportunidad de hacerse virales y todo, pero yo creo que la gente que nos mira, la gente que está ahí, debe de estar consciente de que hay cosas que todavía no podemos explicar, que todavía no podemos entender, pero que la información está ahí, que la información está ahí para que nosotros la tomemos, para que la escuchemos, para que la analicemos, para que la utilicemos en algo para bien de nosotros. Sí. Pero siempre estamos buscando cosas y respuestas afuera, no dentro de nosotros. Pero mira, la verdad que ahora que después de 10 años de darle seguimiento al tema del contactismo, volteo hacia atrás y me doy cuenta que realmente yo no supe ni en qué diablos me estaba metiendo. No sabía. Por todo lo que he visto, todo lo que me he enterado, de todo lo que he podido confirmar de esos mensajes. Por eso yo no tengo la menor duda. Ellos ya están aquí y nos conocen muy bien. Saben perfectamente qué es lo que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos. Y están ahí. Y yo no tengo la menor duda de la presencia de esos seres aquí. ¿Cómo fue para ti o cómo le hacías para mantenerte enfocado a esos momentos en los que la gente te decía, Johanan, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, estás tirando tu carrera. No, mira, con tantas entrevistas, realmente yo me abocaba a lo mío. Okay. El ir conociendo, el entender qué tipo de razas, de dónde vienen, qué quieren, el mensaje, esto, aquello, y de repente ya era un cúmulo de información. Mucha gente me decía, ¿no te da miedo? O puedes dormir cuando haces tus entrevistas y puedes dormir tranquilo. Yo les decía, puta, pues yo sí. No sé si ustedes no, pero yo sí. Una cosa son las entrevistas y otra cosa es que yo me vaya a dormir, ¿no? Son dos cosas completamente distintas. Pero no es sencillo. No es sencillo. Sí, lo pregunto porque muchas veces cuando estamos emprendiendo en la que sea, ¿no? A veces puede llegar un momento en el que todo nos parece indicar no es por ahí, ¿no? Claro. Pero si hay algo que te mantiene enfocado, motivado. Sí, mira, en mi caso era el conocer. Yo tenía un hambre de conocimiento tremendo. Quería entender al 100% qué era lo que implicaban esas experiencias, por qué unas personas sí, por qué otras no, por qué a unas les hablaban en sueños, a otras de manera telepática, a otras se quedaban como dormidas y empezaban a escribir. Son las mismas 1000 maneras que se comunican esas entidades. Ahora, todo el mundo piensa que son extraterrestres. No es así. Pueden ser extraterrestres, intraterrestres, seres dimensionales, viajeros del tiempo. Pueden ser extraterrestres, pero también si nos vamos por los temas paranormales, vamos a encontrar que pueden ser toda la cantidad enorme de seres del bajo astral o demonios o no sé qué tipo de entidades que también le mandan mensajes a la gente. Y la mayoría de esos no son buenos ni bonitos. Entonces el ser humano realmente es como una antena. Que con quien es como cuando vas con tu celular y a ver a qué red te puedes conectar y que solita se conecta. ¿A cuál? Pues quién sabe, pero ya se conecta. Pues exactamente somos así, que de repente vamos por ciertos lugares y de repente te conectas con algo, con alguien que no sabes qué, pero estás obteniendo información. Sí. Es eso. Pero me di cuenta que entonces las experiencias de contacto no solamente se limitan a los extraterrestres, hay una variedad enorme de entidades anómalas, de entidades que no se han estudiado, de entidades que a lo mejor han estado mucho tiempo con nosotros, pero que en realidad no sabemos quiénes sean. Y es verdad, no sabemos quiénes sean. Ok. Te quiero hacer unas preguntas rápidas, sí, porque de repente me gusta en esta pregunta rápida saber cómo piensas, ¿no? Ok, entonces, perfecto. Vamos con esas preguntas. ¿Con qué te quedas? ¿Con la respuesta o la pregunta? Con la respuesta. ¿Aprender o enseñar? Enseñar. ¿Certeza o misterio? Certeza. ¿Espiritualidad personal o compartida? Personal. ¿Silencio o música? Silencio. ¿Rutina o improvisar? No, rutina. ¿Libro o conversación? Libro. ¿Creer para entender o entender para creer? La primera. ¿Cómo ves tú el impacto que generas con tu contenido en las personas? Que es muy fuerte. Que es muy fuerte y por eso te hablaba de esta parte de los compromisos. Pues. ¿Lo que buscas afuera ya vive adentro de ti? Sí. ¿Te conoces más hoy que cuando empezaste? Sí, así es. ¿Qué le dirías a Johanan que del 2014? Que siga adelante, que sigas leyendo, que siga estudiando, que siga viajando en esos momentos.
Okay. ¿no? Porque cuando yo era niño era eso. Como mis padres, yo creo, ahora yo lo entiendo así, mis padres, para que yo no me saliera a jugar fútbol con mis amigos y anduviera en la calle, en el peligro de los carros y todo eso, lo normal, pues, de cualquier lugar, de cualquier época, me compraban muchos libros. Y gracias a eso, bueno, pues a la fecha tengo esa colección enorme de esa biblioteca especializada sobre el misterio, solamente de ovnis y extraterrestres. Ya nos decías hace ratito los 4 mensajes comunes, ¿no? Que te encuentras. Sí, sí. Pero si tú supieras que no vas a tener otro episodio, ¿qué mensaje le dejarías como legado? Que no estamos solos, que ellos han estado desde hace mucho tiempo con nosotros y que no debemos de tenerles miedo porque ellos muchos vienen a mirar, otros a investigarnos, pero muchos más a ayudarnos. Y que no debemos de tener en ningún momento miedo de ese tipo de entidades. Ok. Estamos prácticamente cerrando, Johanan. Nada más antes de cerrar, siempre les pregunto a mis invitados, ¿quién eres? ¿Quién es Johanan? Johanan Díaz es una persona que le gusta el misterio, que viaja por todo el mundo, que entrevista. Yo en todo momento estoy entrevistando. Siempre traigo ahora ya es el celular. Antes yo traía mi cámara de video, la fotográfica y una grabadora. Ahora ya todo lo haces con el celular y todo lo hago con ese celular. Y cuando voy de viaje siempre llevo una grabadora de audio profesional, las más sencillas, y siempre voy entrevistando a cuanta persona se está frente a mí para entender qué es lo que viven, qué es lo que pasa, para seguir entendiendo todo lo que implica el misterio. Claro. Ese es el Johanan, el que siempre está haciendo algo, el que está redactando, o el que está editando, el que está entrevistando, o el que está viajando. Siempre soy entretenido en algo y que muchas veces no me alcanza el tiempo para hacer todo lo que me gustaría hacer. Ok. Pues estamos prácticamente cerrando, Johanan. Nada más antes de cerrar, si nos dejas tus redes sociales, claro, ¿dónde te pueden contactar? @Johanan Díaz en todas las redes sociales, Spotify, YouTube, Instagram. Ahí me encuentran como @Johanan Díaz. Así que la invitación para que estemos ahí al pendiente y se enteren de todo lo que les voy compartiendo constantemente. Excelente. Muchas gracias por recibirnos otra vez. Y bueno, yo me despido. Te recuerdo, mi nombre es Abraham Sánchez. Y si te gusta el contenido, dale like, comenta y suscríbete porque nos apoyas a llegar a más personas. Déjanos todo lo que te gustó, todo lo que no te gustó ahí abajo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video.